emocionado, ya ven, me cortaron la inspiración. Así que también los cristianos, los creyentes, necesitamos conectarnos con la vida y la misión de la iglesia. Saque sus cuentas. Junio de 1986. ¿Cuántos años? 36 años. ¿Me veo de 36 años? No, aquí con energía. Yadira dice, no. Fíjense que, ¿mandé? Ah, gracias. De 16. Tengo justo 36 años de haber nacido en Cristo Jesús. De haber llegado a Monjes, 403, Colonia Carretas, un predio que tenía un patio regular al frente con unos setos que hacían la división para saber que era una propiedad privada, de una calle clásica de Querétaro que se abre y se bifurca. Allí está una dicotomía, como para decir, de este lado, de otro lado, se hace algo ancho, un jardincito leve, empedrado, como era Querétaro antes. Eli no le tocó conocerlo, Piedrétaro le decían. Así le decían, porque todo está empedrado por todas partes, y la verdad que eso favorece hasta la situación de los mantos acuíferos subterráneos, que hoy pues el agua corre y se va, ¿no? Me gustaba, todavía hay calles empedradas. Justo llegando a ese templo, y incluso había bautismos ese día, muchos dicen bautizos, para diferenciarlo de un ritual, es bautismo, la inflexión, ahí se los paso el dato, ¿verdad? Bautismo, bautizo es el ritual, bautismo es la ordenanza bíblica. Y ahí nos vamos todos puntualizando. Ese día hubo bautismos y me iba yo a bautizar, no lo sabía porque ese día yo recibí a Jesús. Ese día puse mi fe en Cristo. Ese día le pregunté al que estaba hablando conmigo, oye, y veíamos de un segundo piso al patio trasero que todavía no estaba construido un templo, ¿me puedo bautizar? Me dice, pues déjame, le pregunto al pastor. Y le preguntaron a Jimmy Lee Logan si yo me podía bautizar, siendo que en ese momento había recibido a Cristo, y ese día me bauticé. 8 años más tarde, para hacerles breve la historia, pues también fui nombrado pastor, curiosamente en un marzo 16 de 1995, y cuando recibí a Cristo Jesús era un junio de 1986, para que se den una idea de los años y cómo pasan. Estaba jugando España contra Dinamarca aquí en el Estadio Corregidora. De hecho, en México 86, por eso se hizo este estadio. Así que más o menos el estadio y su servidor tenemos la misma edad, en Cristo yo. Porque tengo más que eso, obviamente, ¿no? Nadie me dio la bienvenida. No es reclamo, Pastor Lee ya está con el Señor, hermana Rebeca de Lee. No es retórica. Nadie me dijo bienvenido. Nadie me sentó, nadie me discipuló, nadie me aconsejó, nadie me dio seguimiento, nadie me dijo si yo quería ser pastor. Me regresé a México, seguí mi vida, me sentí incómodo bien en mi corazón, del llamado de Dios en mi corazón. Dios hizo la obra, me llamó, porque cuando pues fieles nuestro Dios, de que irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Por eso nos casamos rápido, lo más rápido que se pudo, a los 19 años. Después de haber recibido a Cristo a los 17 años, de regreso a Querétaro, porque era lo único que yo ubicaba como iglesia de Dios para servir y crecer como ya Señor, porque ya me había casado, como Señor, ya mi primera decisión, ya era Señor, vamos a guiar y hacer una vida en Cristo, en Dios. Dios fue el que me conectó con la vida y la misión de la iglesia. Pero esa es la labor que la iglesia tiene que hacer, conectar a las personas con la vida y la misión de la iglesia. Hacer una vida en Dios es tomar la iglesia, la reunión, la convocación de los santos, en la oración colectiva, el canto colectivo, la ofrenda colectiva, la comunicación o comunión colectiva, la comida colectiva, la enseñanza colectiva, todo colectivo, todo eso se toma para nosotros conectarnos con Dios y crecer, y le toca a cada quien justamente hacerlo dependiendo de la vida que quiera tener. De hecho, Dios respeta y nos dio libre albedrío y lo respeta, como para saber si me conecto con la vida y la misión de la iglesia, o pues, le echo ganas, o le doy por mi lado, o hago mis pausas, o dejo pasar los años, muchachos, y ya cuando acuerdas volteas hacia atrás y dices, como que ya pasaron los años, ¿no? Sin duda que por mucho, lejos de ser su servidor perfecto y tener una vida de la misma índole. No ha sido así.
Pero si no hubiera sido por Dios, les aseguro que no estaríamos, no solo no estaría hablando aquí, les aseguro que no estaríamos en este planeta, se los aseguro. Y eso como un testimonio aquí grabado para los que nos están viendo, que la vida es mejor en Dios, la vida nos sonríe mejor, no solo en Dios, porque la gente dice, pues Dios es una cosa y la iglesia otra, definitivamente, pero la expresión sublime, máxima, fuerte, está en la iglesia. Y hoy quiero pedirles, siendo que vamos a cerrar el tema, que vayamos, creo yo, al capítulo donde surge en el Nuevo Testamento la iglesia. Mateo 16, versículo 16, pero vamos a comenzar desde el versículo 1, justo es el capítulo donde la mayoría coincide en que la iglesia tuvo que haber nacido, de Mateo 16, versículo 16, hasta Hechos capítulo 2, donde llega el Espíritu Santo a la iglesia, en donde ya tenemos un grupo de 120. Ahora, yo soy respetuoso de este pensamiento y como no quiero entrar en conflicto, en verdad, porque la Biblia no es para debatir con nadie, ni quién sabe más ni menos, yo solamente quiero decir mi opinión. Yo creo que la iglesia ya estaba en Hechos 2, eso es lo que yo creo. Pero algunos dicen Mateo 16, Hechos 2, para que allí en ese inter histórico pongamos a la iglesia. Ahora, les doy un dato, para Mateo 18, cuando habla de la disciplina de la iglesia, dice, tenle por gentil y publicano y dilo a la iglesia. En Mateo 16 dice, edificaré, futuro, mi iglesia. Pero en Mateo 18 dice, dilo a la iglesia. Así que ya para el capítulo 18 la iglesia ya está presente. Viene cobrando forma, teniendo los elementos, dando la instrucción y llegando el Espíritu Santo que guía a la iglesia hasta Hechos 2. Pero vamos a ser amables con todos los de Facebook, desde Mateo 16 hasta Hechos 2, ponga allí donde usted quiera y crea el nacimiento de la iglesia. Así que vienen los fariseos y también los saduceos. ¿Cuántos grupos son ahí entonces? Son dos. ¿Cuántos grupos? Pero eran de los importantes. También estaban los celotes, poco mencionados en la Biblia, y los esenios, nada mencionados en la Biblia. De los grupos sectarios de los días de Jesús, que me faltó decirles que cuando llegué al templo, veniendo de la religión tradicional, donde hay templos suntuosos, y dices, por ejemplo, hola, 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 ¿cómo estás? Aquí estamos. O sea, es mucho eco, ¿no? Porque está suntuoso el asunto y es mármol y no sé, así se va. Entonces llegas y dices, ¿estoy en una secta? ¿Esto es una secta? ¿Qué es esto, no? Pero la enseñanza era correcta y de Dios golpeaba el corazón y luego te vas y ya quedas herido por Dios en el buen sentido. Así que tenemos que conectar a las personas lo más pronto posible con la vida y la misión de la iglesia para entender que un templo no es una iglesia y que una religión no te relaciona con Dios, sino te da prácticas. Eso es lo que hace la religión, prácticas. Y hay buenas religiones, de hecho no estamos peleados con las buenas religiones, porque también hay falsos credos que básicamente se convertirían en sectas cuando tienen una iniciación o algunas enseñanzas escondidas y torcidas que no solo dañan a las personas, sino que contravienen la verdad bíblica y la palabra de Dios y a Dios mismo. Pero aquí están los de aquellos días, los fariseos, que eran un grupo religioso que justamente como fariseos tenían muchas tradiciones y su propia interpretación de la ley, pero que además creían que toda la Biblia era la palabra de Dios, pero igual creían en la resurrección de los muertos. Y ahí están los saduceos. Todos ellos también creían solamente que no había resurrección de muertos y que también solo la Biblia era de Moisés para atrás, o sea, el Pentateuco, los 5 libros de la ley. Pero estos vinieron delante de Jesús, véanlo y díganlo allí en su Biblia, subráyelo si quiere, ¿cómo dice que vinieron? ¿O para qué vinieron? Ahí está en amarillo, ¿para qué vinieron? Así que estos dos grupos antagónicos que pedían, de hecho dice, y le pidieron que les mostrara señal del cielo, eran dos grupos que tenían un enemigo en común, Jesús. Ellos mismos no se ponían de acuerdo en lo que creían, pero en tener un antagonismo y un protagonismo antagónico a Jesús, se pusieron de acuerdo para llevarle la contra a Jesús y como tal tenían en común fuerzas para tratar de darle muerte. Ahora piden señal, porque señal es diferente al milagro. Las señales estaban profetizadas para que se pudiera ver en Moisés, primer periodo de milagros, en Elías y Eliseo, segundo periodo de milagros, y luego en Jesús y los apóstoles, tercer grande periodo de milagros que Dios autenticaba, ponderaba, validaba, les decía, esta es mi palabra y viene por este profeta. Y de hecho cuando Jesús viene, por eso Juan el Bautista
fue reconvenido cuando Cristo le dijo, los cojos andan, los ciegos ven, los leprosos son limpiados y a los pobres es anunciado el evangelio. Así que te queda duda de que yo soy el Hijo de Dios, pero ¿quién quería dudar del Hijo de Dios? Los saduceos, los fariseos y el diablo mismo ponía en tela de juicio la identidad de Cristo. Ahora dice el versículo 2, mas él respondiendo les dijo a la petición, cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Versículo 3, y por la mañana hoy habrá tempestad. Cuando digo, y que Caro tiene la culpa, los que no saben, Caro es mi esposa, ¿verdad? Pero Caro tiene, déjeme culparla aquí delante de todos, ¿no? Me pregunta siempre, oye, ¿crees que va a llover hoy o no? Que siempre que vamos a salir de la casa, ¿va a llover o no? Entonces yo salgo y ya está, y le hago así, ¿no? Así. O veo el teléfono, pues ahí te dice, ¿no? El pronóstico del tiempo. Pero yo más bien veo las nubes si tienen partículas de H2O que está cargado de agua y se ve negra la nube, que no está pues, en su forma de gas, sino que está de vapor, que está más bien en líquido. Digo, sí llueve, no llueve, y me acuerdo de esto, sobre todo en esta parte, porque tienen arreboles el cielo nublado, ¡hipócritas! Y digo, ándale, fui un hipócrita. Ya perdí a Diana porque se me quedó viendo diciendo, ¿qué está haciendo el pastor, verdad? ¿No? Así que cuando yo pronostico que va a llover, pues me acuerdo de esta porción, y Jesús les dice a los que distinguen las señales del clima, porque tienen arreboles el cielo nublado, y dicen va a llover, hipócritas que sabéis distinguir el aspecto del cielo, más las señales de los tiempos, no milagros, señales, no podéis, porque Jesús había hecho señales, prodigios, para que la gente creyera y viniera en pos de él. Sin embargo, Cristo, dice el versículo 4, la generación mala y adúltera, qué descripción. Generación no habla de un grupo de personas, no habla de una persona, no tiene que ver ni siquiera con una persona o familia en particular. La generación habla de las personas vivas en ese momento, todas ellas desde el más pequeño hasta el más grande, y que después pasaría esa generación. Demanda señal. La palabra es fuerte cuando dice demanda señal, y están pidiendo no cualquier cosa, señal, ni siquiera están pidiendo un milagro, pero dice Jesús, ¿me ayudan a leerlo? Señal no les será dada. Eso es como para caerse, ¿qué? ¿Que no se trata de creer? ¿Que no se trata de que Dios haga lo que yo espero? Como algunos piensan que le pueden torcer la mano a Dios porque tienen sus conceptos de Dios con ellos o la bendición de Dios con nosotros. O sea, si Dios está contigo, no te enfermas. Si Dios está contigo, tienes coche. Si está Dios contigo, los que no tienen novia consiguen novia. Y los que no tienen novio consiguen. Si Dios está contigo, o sea, tu concepto de Dios. Y cuando eso se ve frustrado, es, pues ese Dios no existe. Claro, ese Dios que concede caprichos, no. Porque Dios no concede caprichos de nadie de nosotros. ¿Han visto a un niño hacer un capricho y un berrinche, por cierto? ¿Sí lo han visto? Y dice, sí, pastor, y ese es mi hijo. No, pues espero que no, ¿verdad? Es mi hijo o mi hija el que hace esos berrinches. Y se tira y patalea y entonces sale al quite el pelón pelo rico. Mientras dura el pelón pelo rico se acabó el drama, ¿no? Se acaba el pelón pelo rico, sigue la paleta Tupsi Pop. ¿Todavía existe eso? Sí, ¿no? Sí, bueno. O si no, bueno, pues un pulparindo, ¿no? Ahí va. Ya le enseñaste el camino a tu hijo. Hace berrinche, le das lo que pide. Y entonces no sufrimos el momento como justo Dios hace con nosotros. Sufrir el momento de esperar nuestra madurez. Ahora, ayúdenme a leer el versículo 4 completo otra vez, y si alguien me puede conseguir un poco de agua, por favor. Versículo 4, ¿qué dice? Así que los dejó pataleando en el piso, pidiendo su Tupsi Pop, o su pulparindo, o su paleta payaso, lo que fuera. No voy a conceder los caprichos. Se fue sencillamente porque Dios no nos malcría, no nos hace gente nociva, sino que todo lo que hace, que a veces incluso nos incomoda, es para nuestro bien. Y lo que nosotros interpretamos como bendición, a veces justamente es completamente lo contrario, porque nuestra fe no crece en aguas pacíficas. Nuestra fe no se ve que crezca, que se estimule cuando el bolsillo está lleno. Sale, Liliana, así, acércamelo. Gracias, eso, Qué diligente, hija. Esto tengo. Gracias. A ver, voy a hacer un experimento a ver si esto sirve para hacer esto también. Sí sirvió. Bueno, no crece nuestra fe cuando nos va bien. De hecho, pasa exactamente lo contrario. Cuando te está yendo bien, lo que sucede es que, pues estoy bien. Entonces, ¿dónde está Dios? ¿Para qué necesito a Dios? Peor.
Cuando me está yendo muy bien y no me enfermo y tengo dinero y todos me sonríen y me llevo bien con la gente y hay empleo, algunos comenzamos a pensar que podemos jugar a Dios en la vida de otros y ayudarles y ayudarnos a nosotros mismos como si fuéramos Dios. Así que en nuestro carácter caído, soberbio y autosuficiente, petulante, arrogante de hombres, seres humanos caídos, finitos, falibles, Dios necesita vulnerarnos un poquito y dejar que sintamos que nos hace falta Dios. Justo en donde nos encontramos todo el tiempo. Jesús se fue. Ahora, versículo 5, por favor. Bueno, no el 5 todavía. Estas preguntas. Ayúdenme a leer estas preguntas. Bueno, la verdad es que algunos dirían, pues si yo ya sigo a Jesús, yo desde 1986 estaba poniendo mi fe en Cristo Jesús, y entonces ¿por qué nos está preguntando si dudo porque no he visto un milagro? La verdad es que a veces nuestra fe vacila, oscila, languidece. ¿Qué palabra quiere decir? Mengua, desaparece, se difumina, se espuma nuestra fe. Lean algún día buscando la biografía, se les recomiendo de Billy Graham, por ejemplo, Billy Graham. O alguno famoso de los predicadores. Sin excepción de todos los grandes predicadores, todos en algún momento se han enfrentado con esta pregunta como predicadores y pastores. Y la verdad es que uno no es la excepción. Donde uno tiene que tomar su fe, su creencia y voltear y ver a Dios y decirle, Señor, ayuda a mi incredulidad, quiero creer. Porque hay momentos de la vida donde, dadas las circunstancias, nos vemos así tambaleantes y oscilamos en nuestra fe y casi queremos volver hacia atrás. Por eso que dijo Jesús que si alguno pone la mano en el arado y mira hacia atrás, no es digno de mí. La tentación está, el estilo de vida de abandonarlo está, el hecho mismo de desánimo está. Pero uno tiene que preguntarse, ahora ya como creyente, ¿estoy dependiendo de Dios para que me dé lo que yo quiero y interprete yo como bendición lo que yo quiero y lo que le pedí a Dios? ¿O estoy dispuesto a recibir de Dios lo que Él quiere? ¿Qué diferencia, verdad? Hay mucha diferencia. Así que esperamos que Jesús nos dé pruebas de su identidad, pues eso lo hizo el diablo, ¿verdad? Si eres hijo de Dios, si eres hijo de Dios. Y justamente es lo que el diablo siempre hace, poner en tela de duda tu identidad y nuestra vinculación con Dios de una manera directa. Demandaban señales cuando realmente en su corazón habían propuesto no creer en Jesús. Y por eso Cristo, como sabía que ni aún con milagros habrían de creer, decidió no hacer milagros allí entre ellos. Ahora sí, el versículo 5, y estamos describiendo cosas en torno a la iglesia, alrededor de conectar a las personas con la vida y la misión de la iglesia. Hay problemas, hay grupos sectarios, hay gente antagónica, hay gente enemiga, hay gente que no entiende, y dice, llegando sus discípulos al otro lado, se habían una vez hubo una boda y el encargado del sonido llegó a la boda sin el sonido. ¡Se me olvidó, Paz! Así me dijeron. Y yo me empezó a escurrir así, pero de sudor aquí, de tensión el asunto. Ya se imaginarán a qué boda, ¿no? Llegaron. Ahorita vemos cómo lo arreglamos. Quiere decir que a los discípulos a veces se les olvida lo importante, ¿no? Por eso me acordé de eso. Se les olvidó traer el pan. Pero a ver, traduzcamos el pan para nosotros. ¿Cuál es su pan? Eso representa el máximo interés y sustento de la vida de aquellos días, el pan, con todo lo que representa, que por eso no lo partían con un cuchillo, porque representaba la bendición de Dios, sino con las manos, y metían en ese pan, que básicamente parece una tortilla gruesa de harina, se me fue el nombre, pan pita, ese pan, y lo parten y metían y mojaban con él. Para un judío el pan era algo muy importante, y los discípulos se les había... Y era algo importante de manutención de la vida, y sin embargo se les había. Y parece que a veces a nosotros se nos olvida lo que es de manutención de nuestra vida espiritual. Ahora dice el versículo 6, y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos. Así que aquí hay una comparación, esa es una figura retórica.
tiene que ver con una situación no material, es espiritual. Los hombres tenemos nuestra óptica de las cosas y Dios tiene su propia óptica. Los hombres normalmente hacemos a un lado a Dios para que no interfiera en nuestra óptica de vida, cuando esta óptica de vida no se ve beneficiada con Dios por lo que yo quiero que Dios haga en mi vida. Y Dios dice, lo que te conviene en la óptica es que te duela, es que te quiten, es que te esperes, es que aprendas a sufrir un poquito para que el orgullo se desvanezca, seas más dependiente de mí en alguna manera. Pero nosotros insistimos en a veces incluso mezclar ambas cosmovisiones, si me permiten la palabra, ambas visiones, y decir, puedo opinar de lo que debería ser la obra de Dios. Tengo mi camino particular como hombre para pensar de lo que quiero ser y hacer, pero además ahí interfiere la obra de Dios. Por lo tanto, Dios, la iglesia debe ser, y los predicadores deberían tener, y los cristianos deberían vivir, y la manera de perdonar debería ser, y la forma de relacionarse tendría que ser, y la manera de disciplinar. No estoy de acuerdo con eso de la vara, por ejemplo, para ser categórico con los papás aquí presentes, ¿verdad? Eso es brutal, pastor, eso es monstruoso, va a arruinar la personalidad de los niños. Lo siento, psicólogos aquí presentes, si fuera su postura. Y yo creo que no, porque hay disciplina que es punitiva, y de esa es el clímax, que para quién son los azotes, para la espalda del necio. Eso enseña la Biblia. Pero nosotros tenemos una mejor idea de lo que debe ser y estamos pagando las consecuencias. De hecho, cuando hablamos de la profecía, debes saber que en los posteriores tiempos habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, infatuados, y sigue la lista y dice, y también hijos desobedientes a los padres. Y entonces se levanta un niño y dice, ahí está, papá, yo estoy cumpliendo la profecía, porque soy desobediente, ¿verdad? No, pues puede ser la excepción, no puedes ir con la corriente. Guardaos de la levadura de los fariseos, que creían que lo sabían todo, y de los saduceos, que creían que lo sabían todo. Tenían ambas posturas, pero habían encontrado un enemigo en común y unieron fuerzas para arremeter contra él. Sin embargo, los dos grupos estaban completamente equivocados en su postura y en su postura, pero también en el antagonismo contra Cristo. Estaban completamente equivocados, por donde quiera que le viéramos. Dice el versículo 7, ellos pensaban dentro de sí. A ver, ¿me ayudan a leer el versículo 7? Ellos pensaban dentro de sí. Está hablando de la levadura de los fariseos y luego dicen, Cristo echa indirectas. Nos echó una indirecta, está echando pedradas, ¿verdad? Lo que está diciendo. No, Cristo es frontal y lo que tiene que decir, dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis el eneldo, el comino, y os habéis olvidado de la misericordia y el amor. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer esto que sabes hacer, litúrgica y puntillosa y ritualistamente. Diezmar y ofrendar, pero te habéis olvidado de la misericordia y el amor, que es básicamente la expresión de la vida transformada por estar en relación con Dios. La misericordia y el amor, esto tiene que ver con religión, diezmar, ofrendar, asistir, caminar de rodillas, abrir la Biblia si fuera la religión de alguien, decir, orar, rezar. Esta es la religión y esto nos obligamos para hacerlo, pero el amor y la misericordia solo lo promueve Dios, que es un estilo de vida en nuestras personas y que básicamente es un milagro. Pero ellos estaban pensando en el pan. Pareció como Balacera eso, ¿no? Pan. Si hubiera estado en Celaya, salimos todos corriendo del templo cuando dicen pan. Porque ahí está nuestro enfoque de vida. Porque ahí está donde están nuestros intereses. Porque justo representa la manutención y el sustento de nosotros. Y a veces lo buscamos de más. Porque pan tenemos. Yo le apuesto que en la casa de todos los aquí presentes tenemos pan. Y a veces hasta se hace duro y dice, no, ya cómprate otro y mejor muélelo para hacer milanesas, carne empanizada, ¿no? Todos tenemos pan, de alguna u otra manera. Así que viene, es frontal, dice el versículo 8, y entendiéndolo Jesús, que estaban pensando estas cosas en su corazón, les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca, que no tenéis pan? Y va a conectar la enseñanza de lo que han visto, de los cientos de milagros, de las cientos de personas, de las miles de personas beneficiadas por Cristo, como para incentivar su fe y ubicarlos, calibrarlos para que estuvieran alineados con el pensamiento de Dios, que su óptica en la vida y misión de la iglesia dejara de ser solo humana, filosófica o instruida, y qué bueno que la gente sea instruida, educada,
pero que también se conectara con la visión de Dios y que más que hacer una mezcla, migráramos de la visión, cosmovisión humana para quedarnos en la visión de Dios y decir, de aquí en adelante trataré de ver las cosas como Dios las ve, trataré de sujetarme a las cosas como Dios las hace, agradeceré lo que Dios me manda, aunque no lo entienda, porque algún día espero ver hacia atrás, cuando llegue allá a la eternidad y vea la historia de mi vida y entonces entienda cómo compaginan todas las piezas de mi vida, que en algún momento de algunas de esas piezas me llegué a quejar y tal vez hasta agité el puño contra el cielo y lancé algunas consignas contra Dios y dije, estoy enojado con Dios. ¿Por qué estoy enojado? Porque Dios permitió que uno de tus hijos, la pandemia, se lo llevara, si fuera el caso de alguien de Facebook, pero no quiero ser insensible, sencillamente duele, claro que duele, pero Dios no tiene la culpa de eso, o perdió el empleo, o enfermó, tal vez se divorció, y dicen, Dios tiene la culpa de mi divorcio, y dice Dios, yo no le pegaba a tu esposa, ni le daba la quincena para que mantuviera a los niños nuestros. O le dirá a ella, yo no fui desatendido de tu casa cuando yo quería dar bendición. Tú ni estabas en la casa para recibir a tu marido. ¿Ven cómo luego culpamos a Dios de lo que nosotros hacemos? Malas decisiones. Hombres de poca fe, nuestra vida desde que nacimos, cuando dimos, coñá, perdón, pero coñá, vive el niño, qué bonito. Y sobre todo si fueron y me vieron a mí, qué bonito niño, ¿verdad? Y luego, ¿qué pasó? Dijeron algunos, ahí el niño se quedó. ¿Qué pasó? Hasta mis 53 años que tengo hoy. ¿Sí tengo 53, Caro? Sí, ¿verdad? Ok, bueno, es que ya sabe mejor que yo cuántos tengo, ¿no? ¿53? ¿No son 52? Ya me quiero quitar los años. Ha sido bendición. He comido, he dormido, he descansado, me he enfermado, me he recuperado, he ido, he venido. Dios ha guardado mi entrada y mi salida desde ahora y para siempre. Es Dios con nosotros, porque igual que lo ha hecho conmigo, lo ha hecho con ustedes. Así que puede Dios decirnos igual a estos que se les olvidó el pan, que no se trata de pan, se trata de lo que Dios hace todos los días con nosotros, conectarnos con la vida y la misión de la iglesia, es el cuidado de Dios detrás de nosotros en la iglesia y en lo particular. Leamos el versículo 9, ¿no entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres y cuántas cestas recogisteis? Dice el versículo 10, ni de los 7 panes entre 4,000 y cuántas canastas recogisteis. Y dice el versículo 11, ¿cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? ¿No entendéis que era el asunto que tenía que ver con esta falsa doctrina y actitud y mala forma de vida de gente que supuestamente está conectada con Dios, con la vida y la misión de Dios y su obra? Estaban equivocados. Creían que servían a Dios, pero estaban más bien sirviéndose a ellos mismos. Ahora, con fuerza ayúdenme a leer el versículo 12. Entonces entendieron. La razón, aquí en esta lámina que sigue, una pequeña cantidad de maldad puede afectar a una multitud. A ver, la palabra que está en amarillo, ¿cuál es? Hay niveles. Una cosa es equivocarse. Lo siento, 2 por 8, 32. Me equivoqué, ¿no? Puede ser que no te sepa las tablas, ¿no? 2 por 8, 16. Pero cuando dices, voy a ir y nos vamos a ver y les voy a dar y vamos a obtener y nadie se va a dar cuenta y voy a tener ganancias. Dinero mal habido de algún trato malsano. Eso no es una equivocación. Eso es pecado planeado. Eso es. Tiene otro nivel. Pero hay otro nivel. El de matemáticas y el error o el del negocio mezquino, malsano, elaborado en lo oscurito, dicen hoy los políticos, ¿no? Otro nivel es que le vaya mal, que se acaben, que se muera, que caiga un rayo del cielo y que los consuma. Dios, yo quiero ser el instrumento por el que tú castigues a toda esta gente. Qué piadoso, ¿no? Se llama maldad. Cuando alguien busca el mal de alguien, no es error, no es pecado, es maldad. Y es justo lo que tienen los escribas y los saduceos, maldad. Ahora, cuidémonos nosotros,
Porque a veces pensamos, ¿cómo esta pequeña falta insignificante que nadie va a saber, intrascendente, que solamente fue una vez en la vida y ya no lo vuelvo a hacer? ¿Cómo va a trascender a mis hijos? ¿Cómo va a afectar a mi esposa? ¿Cómo va a tener que ver con mi matrimonio? ¿En qué le va a afectar a la iglesia? ¿Qué tiene que ver con la iglesia si yo tengo en secreto estos secretos que he secreteado todo el tiempo y que ahí me la llevo tranquilo, ¿verdad? Y después sale a la luz. Y claro, los cristianos así medios rígidos y fariseos, no hay nada oculto, que no vaya de salir a la luz. Esa es una retórica que la verdad no funciona así. No es así el asunto. Dios no es un verdugo que se asuma desde su balcón para ver quién es el que pecó y dice, aquí hay un Tiburcio, ¿no, verdad? Bueno, Tiburcio, ¡tras! Garrotazo, te portaste mal, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto. Dios no trabaja así. Dios da misericordia y gracia, a diferencia de nosotros. Pero los hombres, los seres humanos, tenemos maldad. Ahora, dice el versículo 13, cambio en el contexto de conectar a las personas con la vida y la misión de la iglesia. Va a surgir la iglesia, Cristo viene caminando entre enemigos, entre discípulos, entre niños en la fe, entre gente inmadura, y les está afinando para que se calibre. Y dice aquí el versículo 13, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos. ¿A quiénes les preguntó? Diciendo, ayúdenme a preguntar, ¿quién dicen los hombres? Así que está yendo de las calles, de la murmuración, de los comentarios de la gente, como ahorita en 5 de febrero, aquí ¿y cómo está? ¿Y se puede pasar o no se puede pasar? O sea, estás midiendo y no estás yendo realmente a lo concreto todavía. Estás midiendo cómo están, dice la gente, las aguas. Y Cristo quiere llevarlos de lo general, que importa, a lo más importante, que es lo particular. Ahora, ellos contestan entonces. Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros, dice el versículo 14, Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Ese es el punto de vista de la gente común. Discúlpeme si está alguien ahí que diga, yo coincido con eso de la gente común. Pensamos en gente común, gente que no asiste a la iglesia, gente que no tiene ninguna creencia, gente que podríamos de pensar en la gente común como alguien que no tiene ninguna tendencia doctrinal en ningún sentido y no tiene ninguna relación ni interés con Dios. Gente común que dice, sí, uno de los profetas. Pero aquí estamos hablando de la vida religiosa y cúltica de los israelitas que tenían desde Moisés en Deuteronomio 18 la profecía de un rey, Jesús, el emancipador, pero que primero sería un Mesías sufriente como rey y luego reinante, y luego en Daniel capítulo 9 varios versículos que habla de ese rey, que después habría un príncipe que lo enfrentaría, y está hablando ahí del final del Armagedón y de la guerra del valle de Megido, etcétera, que es profecía, y que algún día estudiaremos profecía aquí, versículo por versículo, tal vez Apocalipsis, para que tengamos un contexto de lo que está pasando. Y estos judíos estaban esperando no a un Mesías que sufriera, no a un Mesías que los guiara espiritualmente, sino a un Mesías que los favoreciera política y económicamente. Justo un Dios de capricho, como los fariseos que dicen, así es Dios, o los saduceos, así es Dios, o la gente, así es Dios. Ahora los cristianos decimos, es que mi Dios me bendice así, así y así y así. Y dicen que en homilética esto no se debe de hacer, lo que estoy haciendo. O sea, ser muy relativo. Fíjese más específico. Dios me bendice si mi esposo me pide perdón. Y si no te pide perdón, ya Dios no te bendice, pues la culpa es de tu esposo, no de Dios. ¿Qué culpa tiene Dios del corazón duro de tu esposo? Por ejemplo, ¿no? Por eso ellos estaban en su capricho de su visión humana, no entendiendo la conexión que había aquí con Dios. Y de hecho, dice el versículo 15, y Él les dijo, ¿y vosotros? Así que no hagan lo que hizo, ¿quién fue Platón con Sócrates? Eso hizo Platón con Sócrates. Se escondía en lo que Sócrates decía Platón. Cada vez que escribía Platón, decía, Sócrates dijo, Sócrates enseñó. Estas barbaridades de la república perfecta, de la casta gobernante, la casta obrera y así, las tres castas que conforman una sociedad en la república perfecta de Platón, dice, es que es lo que dijo Sócrates. Entonces mucha gente dice, es que la gente, eso es lo que cree, es que los cristianos, eso es lo que hacen, eso es lo que anda en boga. Y dice Cristo, hey, tú, a ver, vamos a personalizarlo. Y vosotros, ¿cómo sería para personalizarlo nosotros? Y bueno, eso ya fue así, categórico. Y nosotros, y yo, ¿quién digo que es Jesús para mí? ¿Quién es Cristo para mí, para los muchachos, para los jóvenes aquí presentes? ¿Quién es Jesús de Nazaret para mí?
¿Quién es Dios en la carne para mí? ¿Qué ha significado? ¿Una religión? ¿Una tradición? ¿Un pasatiempo? ¿Un maestro? ¿Un rabino? ¿Un buen hombre? ¿Alguien que se inventaron? ¿Un loco? ¿Un lunático? Porque le dijeron, lunático, demonio tienes. ¿Un bastardo? Porque le gritaron bastardo. ¿Quién es Jesús para mí? Esto es muy personal. Y cuando hemos hablado de la vida y la misión de la iglesia, justo podemos decir, como anda tu fe, anda a la iglesia. Como anda tu economía, anda a la iglesia. Como anda tu servicio, anda a la iglesia. Como anda tu compromiso, anda a la iglesia. Porque dice, oigan, ¿y cómo les va ahí en la iglesia? ¿Les va mal? Pues claro que nos va mal. No vienes al templo, no asistes, andas de iglesia en iglesia, apenas ves algo que no te gusta y te vas a otra iglesia. Es que el pastor Víctor hoy nos gritó demasiado. Pongan a Néstor, por favor, él no grita tanto. Gracias a Dios, ¿verdad? Que debe de haber todo en una iglesia. Y aquí hay otros dones y talentos que van a surgir para complementar la obra de nuestro Dios. ¿Vosotros quién decís que soy yo? Ahora, versículo 16, nace la iglesia. Aquí está la frase, Jesús sabe que es el momento del alumbramiento del proyecto de Dios para ahora conectar a sus discípulos con la vida y la misión de la iglesia. Dejando atrás a los saduceos, a los fariseos, dejando los olvidos de los discípulos y la falsa perspectiva de lo que debe ser la vida y ciñéndose a la perspectiva de Dios. Aquí está la base que los edificadores, la piedra del ángulo que los edificadores desecharon, llegó a ser cabeza del ángulo, la base máxima y la piedra inamovible, basal. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esta declaración justamente debería ser la declaración en todas las formas que la gente podría llegar a conectarse con la fe en Cristo Jesús, conectando a las personas con la vida y la misión de la iglesia. Si alguien no se ha conectado con este hecho en no solo creer o saber o haber escuchado o haber participado de una religión, haber sido instruido en algún credo, si no llega el momento en el que tú eres el Cristo, Señor, acuérdate de mí, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y Cristo decía, ¿qué cosa pides? Señor, que recobre la vista. Vete, tu fe te ha salvado. Primero, tu fe te ha salvado y andando en el camino recuperó la vista. Y cada persona que se acercó a Cristo invocó el nombre de Dios, invocó el nombre de Cristo. Debe haber un momento, amigos de Facebook, que tú le pides a Cristo que te salve. Debe haber un momento en que tú, aunque siempre hayas creído, le dices, Dios, confío en ti para mi salvación. Debe haber un momento en el que le pides perdón y en ese momento te apropias de la salvación, habiendo recorrido el proceso de la fe que es conocimiento, sé, he practicado, asentimiento. Verdaderamente el Hijo de Dios es el Salvador, el único que puede perdonar los pecados, y apropiación. Ahora sálvame, Señor, sé mi Señor, dame la vida eterna. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces Cristo dice, bienaventurado. Entonces respondiendo Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Porque nadie puede venir a Jesús si no le fue dado por el Padre. Toda la gente que llega a Cristo Jesús, Dios fue allanando el camino, la gente estuvo orando y luego vino el día de la visitación. Eso está en Primera de Pedro, el capítulo 3, me parece, o 2, cuando consideramos las buenas obras de los buenos cristianos en el día de la visitación. O sea, cuando Dios trae a cuenta todo el cúmulo de lo que se ha depositado del Evangelio en mi vida por testimonio de otros o por predicación. Y entonces digo, soy perdido, necesito a Cristo, Señor, sálvame. Ese es el día de la visitación y ese día es diferente para todas las personas. Como quisiéramos empujar a la gente a entrar por la puerta, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición y angosta y estrecha la que la lleva a la vida. Y quisiéramos meter a todos por ahí, pero es una fila donde la gente tiene que caminar voluntariamente y tiene que madurar su fe en Cristo Jesús. Y para eso está la iglesia, para tomarnos el tiempo de vivir para Cristo, para que la gente haga fila y entre suavemente. Urge, hay prisa, pero así son las cosas. Para madurar la salvación de la gente tiene que ser voluntariamente. No hay manera de obligar a nadie a entrar. Yo no puedo lograr la fe de nadie. Yo he visto cientos de personas decir, yo le abro mi corazón a Cristo. Y luego yo pregunto, ¿dónde están? Tal vez he visto miles. Hermanos, amigos, he visto miles de personas. ¿Dónde están? Ah, pues es que están en las otras iglesias. Ah, bueno, pues si están allá, qué bueno, ¿no? Pero en general, ¿dónde están? No están, porque no han puesto su fe en Jesús realmente.
No están aquí ni en ningún otro lado. Un cristiano necesita estar con la familia de Dios. Por eso hay que conectar a las personas. Ahora, de bienaventurado, vamos a ver un cambio dramático y Cristo le dice y asienta las bases de lo que es su iglesia. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y eso es del griego Petros, y sobre esta roca del griego Petra, piedra, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El infierno, la condenación, la muerte, los ataques, las pruebas, el pandillerismo cristiano, los pandilleros cristianos, porque hay pandilleros cristianos. ¿De qué está hablando el pastor? Los que son terroristas cristianos, todo lo que va contra la iglesia, no podrá contra la iglesia. Y no estamos hablando de un edificio rentado en este caso, estamos hablando de las personas en Cristo Jesús. La muerte misma no podrá contra ellos. Si estamos en Dios, estamos en Cristo, en Dios, seguros y guardados por Dios. Así que Petros es masculino, Petra femenino. Petro habla de Pedro el hombre, Petra habla de la verdad femenina, que Cristo es el Hijo de Dios, el Dios en la carne para salvarnos a cada uno de nosotros. Ahora, versículo 19, y nos perfilamos al final. En Celaya se comen pacharelas. ¿En Querétaro qué se come para ir a comer ahorita? Ni tienen hambre, ¿verdad? Ya se quedaron así que. Y estoy haciendo un contraste. Enchiladas queretanas con papitas así. Eso, muy bien. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares, noten que estoy dándole énfasis por lo amarillo, atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. La iglesia, guiada por la palabra suya de Dios, la Biblia y el Espíritu Santo, ambas en una actitud espiritual, son la máxima autoridad en la tierra. Todo lo que la iglesia decide y todo lo que la iglesia no acuerda, Dios lo respeta en el cielo. Ese es el contexto. Las llaves del cielo no son los llaveros que yo traigo de los templos de Celaya y de aquí de mi casa. No, las llaves del reino es esto que estoy haciendo: predicar, hablar del evangelio, que Cristo Jesús murió, fue sepultado y resucitó al tercer día para la justificación de nuestros pecados, todo aquel que en él cree. Eso son las llaves del reino, y de ahí, de Pedro en adelante, todos los creyentes pueden usar las llaves del reino, y no vean a Pedro con un tremendo llavero. A ver, llegó Víctor Alviso, ¿cuál es la mansión para Víctor Alviso? Ábranle este cuate. Ya llegó. Dicen, no, pues ya llegó, pues ya han llegado otros que sí valen la pena. Ya llegó, ya pues que le pase, ¿no? De panzazo llegó porque es cristiano nada más, y pues es un decir, ¿no? Por la gracia de Dios iremos al cielo. No vean a Pedro así con un llavero y decir, la llave, no, pues no es portero, pero la gente así lo ha interpretado, ¿no? Versículo 20, entonces mandó a sus discípulos. Este es paradójico, es contradictor. ¿Qué mandó? Que a nadie dijesen que era, porque ellos mismos no lo entendían, porque ellos mismos no estaban conectados, porque ellos mismos no podían dar algo que no tenían, porque ellos no tenían la madurez y la estabilidad como discípulos conformados. Ahí estaba todavía Judas. Pedro todavía iba a negar al Señor Jesucristo. Algunos iban a ser esparcidos el día que prendieran a Cristo, iban a correr como débiles y endebles discípulos y hombres, y yo hubiera corrido sin duda también, porque es fácil hablar de lo que ellos hicieron. Seguramente lo hubiéramos hecho igual. Sencillamente el tiempo y la maduración de sus personas todavía no estaba en plenitud, así que era momento de esperar mientras está la pandemia, esperar. Ahora que ya se fue la pandemia, esperar. Ahora que algunos cristianos han regresado, esperar a que algunos cristianos maduren y se comprometan, esperar a que Dios nos visite y nos venga de Él tiempos de refrigerio. ¿Quieren saber una actitud y una virtud cristiana que desplaza hábitos pecaminosos? La paciencia, esperar, aguantar, quedarse. Pero hay muchos que no han aguantado, que se han ido. Y se han ido no solo de este mundo, se han ido así, de ya no, yo ya no, como si eso fuera a gusto, el gusto de uno de nosotros, ¿no? Ahora entonces dice el versículo 21, entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos, ¿me ayudan? Que le era necesario ir a Jerusalén. Así que aquí ya no hay cosmovisiones controversiales y además encontradas. Aquí hay una cuestión frontal y central desde entonces de Jesús
advirtiéndoles y diciéndoles que la vida y la misión de la iglesia se logra a partir del sacrificio de Cristo y su resurrección de entre los muertos, y que a partir de ahí la persona podría tener fe y ser justificado, y que la iglesia justo tendría que dar este mensaje una y otra vez, y que la gente en sus contextos, cada quien tendría que madurar lo que para ellos esto significa y abrazar o rechazar, como algunos hacen a Jesús, y finalmente definir su vida en la cosmovisión de Dios, conectándose con Dios y con la iglesia de Dios, o seguir con su proyecto de vida, el que sea. En este lado del proyecto de vida. Dice entonces el versículo siguiente, 22, entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ven para acá, mira, permíteme tantito. ¿Sí han visto eso? Permítenos, necesito 3 segundos contigo, nada más. Qué bueno es Pedro. No, Señor, ten compasión de ti. ¿Cómo crees que te va a pasar esto a ti? Miren, si buscamos un poco en este pensamiento que aparte está equivocado, de quién es el maestro, quién es el Señor y quién marca la línea, estamos viendo ahí también un subterfugio de interés. Porque si esto te pasa, Jesús, y abandonamos tu visión y nos vamos a la nuestra, ¿y entonces quién va a ser nuestro rey? ¿Quién va a ser nuestro emancipador? ¿Quién será nuestro libertador? ¿Quién nos va a cuidar? ¿Quién nos va a guiar? ¿Quién nos va a quitar a los romanos de encima y nos va a dar lo que necesitamos? Justamente nosotros, el centro de las naciones, Israel. Así que no te nos puedes morir, Jesús. ¿Ven cómo a veces estamos equivocados en nuestra visión de la vida y de lo que pensamos que es, que le ayuda y que abona a la obra de Dios, cuando realmente es lo contrario? Porque si Cristo no muere por nosotros y no se compadece por nosotros, entonces no es cuestión de compadecernos nosotros de Cristo. Cristo se compadeció de nosotros. No habría salvación ni para Pedro, ni para él, ni para nadie. Cristo tendría que haber muerto en la cruz del Calvario, porque es el siervo eficiente. Dice el versículo 23, pero volviéndose dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. De bienaventurado pasó a ser usado por el mismo diablo, instrumento del diablo. Satanás, me eres tropiezo. Todo aquel que tropieza, todo aquel que divide, todo aquel que miente, todo aquel que denigra, todo aquel que calumnia, todo aquel que deteriora, todo aquel que atenta contra la vida y la misión de la iglesia, es justamente tropezadero y es justamente instrumento de Satanás, porque no pone la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Y ahí está el asunto. Para que la iglesia esté conectada con las personas, la vida y la misión de la iglesia, tenemos que ver la visión de Dios. Tenemos que adoptar la óptica de Dios. Tenemos que medir los intereses de Dios y asegurarnos. Porque es muy fácil para mí decirlo, igual como creyente de 30 y ¿cuántos años? Es muy fácil para mí decir, pues yo he leído la Biblia varias veces. Bueno, la has leído varias veces, pero ¿la vives? ¿Practicas los principios de Dios? ¿Nunca te has equivocado? ¿Nunca has hecho algo indebido? ¿No estás en el momento de regresar y arrepentirte, no solo para salvación, sino ahora porque has vivido mal? Yo creo que todos están conmigo en esto que estoy diciendo. Todos y cada uno. Que en algún momento tenemos que quitar de nuestra visión y óptica de la vida y egoísmo y volver a la vida de Dios. Todos los muchachos, no te preocupes. Dios quiere que te cases seguramente, en términos normales. Dios quiere que tengas novio o novia. Dios quiere que tengas una carrera. No le estamos quitando las cosas humanas a todos. No estudias, no vayas, no veas ninguna película, no escuches ninguna radio, no vayas a ninguna fiesta. No, estamos diciendo que esto, la visión de Dios, es lo que debe regir nuestras vidas, y luego lo otro, en la medida en que esto lo permita, y déjeme decirlo así. Y entonces, aunque suframos, y entonces aun cuando haya pruebas, y entonces aun cuando perdamos el empleo, o que no haya pruebas, o que tengamos empleo, o que haya dinero, seremos felizmente gozosos, que es muy diferente a solamente ser feliz. Porque luego vas feliz, triste, feliz, triste, feliz, triste, feliz, triste, decepcionado, decepcionada, ahora completamente derrotado y en el piso de la depresión. Feliz, triste, gozoso, aunque feliz, triste, gozoso en Dios. No tiene que ver con tener o no tener, tiene que ver con estar conectado con Dios y poner la mira en las cosas de Dios. Entonces, Pedro desecha la perspectiva de Dios, justo lo que no queremos hacer, y evalúa la situación desde el aspecto humano.
es exactamente lo que el diablo quiere hacer. Poner a un lado a Dios y nosotros ser los jerarcas de nuestra vida. Y poner los destinos de nuestra vida y lo que Dios tiene. Mira, Dios, el día que te necesite te busco. Pero dice Dios, no, podemos hacer una vida y es más. Yo te creé para tener vida contigo y la iglesia es para que conectes a las personas con Jesús, con mi Hijo, y para que tengan vida eterna y para que vivan un pedacito de cielo aquí en la tierra, para que arranquen bendiciones del cielo, para que se lleven bien los unos con los otros. Es más, para que superen sus frustraciones y traumas y puedan vivir la gracia de Dios entre ustedes. Para eso está la iglesia. Dice el versículo 24, entonces Jesús dijo a sus discípulos, ¿me ayudan? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Eso, lo leyeron así suavecito porque dicen, sí leo o no leo, ¿no? Pero la palabra en amarillo así, dígalo fuerte la palabra. O un poco más fuerte todavía. No es el curso de inglés, ¿eh? Sígueme, ¿no? ¿A quién debemos seguir? ¿Quién es el que está hablando ahí? Entonces, Jesús dijo, sígueme. Porque una cosa incluso es saber, conocimiento. Otra cosa es asentir, sí es el Hijo de Dios. Y otra, apropiarse. Ay, Señor, sálvame, perdóname. Y otra, seguirlo. Me salvaste, me perdonaste. Lo menos que puedo hacer es por gratitud, ser coherente y saber que puedo y debo servirte. Y que además otros se van a beneficiar de seguirte. Yo seré el primero en la línea en recibir la bendición de Dios. Porque cuando yo sigo a Dios, justo estoy expresando la voluntad de Dios para mi vida. Y luego los demás se van a beneficiar de lo que yo hago para Dios. Pero como somos completamente egoístas y tal vez en el proceso de conocer, asentir y creer, nos quedamos en, ya soy salvo, que se las averigüen los demás, como decía mi abuelo, ay, que se las averigüen, no sé, es un término, ¿verdad? Que se las averigüen, ¿verdad? Pero tú como, no sé yo, pero a mí Dios me llamó, yo ya soy salvo, a mí me dijeron que hiciera esa oración y yo ya estoy del otro lado. Es más, ya estoy listo, pero Dios, dame unos 100 años aquí en la tierra, después me voy para allá. Tal vez ni sea salvo esa persona. Porque un salvo quiere seguir a su Señor, quiere estar con su Señor. Sígame, otro peso de solo creer. Ahora entonces, 25, porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí la hallará. Cuando nosotros ponemos o queremos guardarnos del dolor, de las pruebas, de los problemas, lo que estamos haciendo es reenfocarnos en nosotros mismos y perdernos de vista en el servicio de la vida cristiana y poder seguir a Dios. Es que quiero tener una vida cómoda, sin problemas, completa. Ay, ojalá que todos los que estamos aquí, de verdad, Dios nos bendiga. Siempre se los digo de todo corazón. Dios nos bendiga, amigos, hermanos, familia. Dios nos bendiga a todos nosotros. Pero pudiera ser que en el plan de Dios es que haya un periodo de vacas flacas en tu vida. Pudiera ser que tengas que dar unas cuantas vueltas en un desierto como el que tuvieron que dar los israelíes allá en Egipto. Pudiera ser que te encuentres con alguien que te va a traicionar como Jesús fue traicionado por Judas y que experimentes las aguas y mieles de la deslealtad de las personas. Pudiera ser que te encuentres con los errores de alguien que alrededor sencillamente se le ocurrió pecar y tú como víctima de esa persona, porque justo nos puede pasar porque estamos en esta tierra. Y la pregunta sería allí entonces, ¿estamos dispuestos a hacer a un lado nuestro confort y status quo y todo el paradigma de vida que en un estándar de nuestra opinión Dios nos debe bendecir para estar listos para conectarnos con la vida y la misión de la iglesia, que es más bien Dios manda y me guía y lo que Dios haga está bien hecho, lo que sea está bien hecho y es lo mejor para mi vida? Y luego llegando al cielo, ver hacia atrás y decir, de verdad Señor, gracias porque a pesar y por ese lugar y en lugar de me guiaste y ahora puedo ver tu plan perfecto y completo en mi vida. La vida y la misión de la iglesia. Podemos tomar un paso y crecer y creer y luego ver los resultados de Dios y sus milagros en nuestra vida. Ahora el versículo 26 y lo leemos con fuerza, por favor, todos, 26. Así que, ¿qué dice ahí? Así que, porque ¿qué aprovechará el hombre? ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma? Pues evaluemos todo lo que sucede desde la perspectiva eterna, que podemos avanzar a la siguiente diapositiva y evaluemos todo lo que sucede desde la perspectiva
Miren, aquí en la congregación, gracias a Dios que tenemos hermanos cultivados, que han logrado un grado, pues no sé, ingeniería, medicina, una licenciatura, a lo mejor tal vez algunos se atreven a tener una maestría, hoy muy al doctor, ya dejamos lo de licenciado, antes licenciado, señor licenciado, ¿no? Hasta el Chavo del Ocho creo que salía un programa, y usted licenciado, no, usted licenciado, pase usted licenciado, ya estaba, ¿no? Nos licenciábamos todos, ¿no? Ahora es doctor, y bueno, qué bueno que la gente diga, es que soy doctor, pues qué padre por ti. Digo, perdón, qué pastor por ti, o sea, ya somos de este lado, entonces ahora dices, qué pastor por ti, está muy a todo dar. Pero evaluemos todo desde la perspectiva de Dios, desde la perspectiva eterna, porque aunque yo sea licenciado, o tenga un doctorado, o otro diplomado, o haya pasado por, de todas maneras ignoro todo esto, que Dios sí tiene control de él, y que justamente es lo que a los hombres nos resta en la vida, el pensar que esto nos la resuelve cuando Dios tiene todo esto, para decir la vida de iglesia, la vida de fe, la vida de obediencia, la vida de humildad, la vida de congregarse, la vida de leer, la vida de dar, la vida de servir, la vida de tener una comunidad de fe, la vida de influirnos para bien los unos a los otros. Esa es la perspectiva de Dios, porque Dios nos creó y sabe cómo estamos cableados y lo que necesitamos para precisamente suplir esas necesidades que de otra manera nos perderíamos. Aquí solo leamos versículo 27 y nos vamos al final, porque el Hijo del Hombre vendrá en gloria, en la gloria de su Hijo, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Sigamos leyendo. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre, porque al final de los tiempos habrá un juicio y todos nosotros daremos cuenta de lo que hayamos hecho en la carne, sea bueno o sea malo. Apliquemos ahora lo estudiado y leído en la visión de Dios de lo que es la iglesia, su vida y su misión y todo lo que está alrededor, de donde nos pone, no solo en cuestión de aceptar a Jesús, sino seguir a Jesús para expresar el plan de Dios eterno para nosotros primero y en favor y beneficio de los que no conocen al Señor, donde tal vez el peso principal hoy debería caer en los muchachos aquí presentes, todo el potencial que tienen para servir a Dios y que lo están haciendo. Gracias por servir a nuestro Dios. Así pues, dice, si pues habéis resucitado con Cristo, ¿qué palabra está allí? Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Cuál es el resumen de eso? Colosenses capítulo 3, una iglesia, la de Colosas, que ya está la iglesia ahora puesta, pero que ahora Cristo le habla de manera directa a través del apóstol Pablo. Debes buscar las cosas de arriba. Estamos aquí en la tierra y mientras caminas aquí, fíjate dónde pisas, pero busca las cosas de arriba, y eso es un cambio de conducta. Versículo 2, las recomendaciones, poner la mira en las cosas de arriba. Así que nuestra óptica, nuestra visión no es nuestro camino, sino la óptica y la visión eterna de Dios para ver hacia arriba y, claro, vigilar aquí donde piso para que no tenga un tropiezo y un descalabro, pero tengo que ver lo eternal antes que lo temporal. Versículo siguiente, razón, porque habéis muerto, y todo cristiano es un muerto en Cristo, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Dónde estamos? ¿Con Cristo? En Dios. De verdad, no es alarde, pero de verdad. Si yo te doy la mano aquí con una moneda de 10, ahí donde está el güero, no vino el güero, ¿verdad? Pero aquí, y le digo, si me abres la mano es tuya, güero. Puede que la abra por el interés de los 10. Pero si meto esta mano en esta mano, no le hace que haga pesas a Alex, no le hace que levante. Esto no lo abre ni por nada, a menos que me dé un machetazo. Esto lejos ilustra lo que Dios tiene en nosotros. En Cristo, en Dios. Seguridad, identidad, pertenencia, dirección, conectando a las personas con la vida y la misión de la misión y la vida de la iglesia. Seguridad, identidad, pertenencia, dirección, protección. Eso está aquí, en Dios, en la iglesia. No está en otro lado. Hay ahí paliativos, o sea, cosas que de momento te dan algo, pero no es real. Aquí está. Protección, dirección, identidad, incluso alabanza, disciplina,
Y eso solamente está en Dios, en la iglesia, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo, en Dios. Así que dice el versículo 5, haced pues, subámoslo de nivel, haced morir lo terrenal en vosotros, que son fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Y uno le hacen, ay, qué bueno, yo nada de eso, pero miren, más nivel, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. ¿Me ayudan? Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas. Y eso de la malicia es como que, no, esto no me huele bien, esto lo hicieron por esto va para allá, esto tiene que ser así. Te aseguro que esa es la maldad que tiene la expresión en la suspicacia de atribuirle cosas injustas y verlo malvado, sucio todo, porque para los impuros todo es impuro. Mas para los limpios, no. Todas las cosas son santas. Pero para los impuros, siempre están, pues siquiera dejen que las cosas se evidencien, hablando de nuestros gobiernos. O sea, denles chance, oremos por ellos. Hay que orar por ellos en vez de estar ahí criticando y poniendo la zancadilla para... Hay que orar por ellos, esa es nuestra labor como cristianos. No podemos ser entonces maliciosos. Pero sigamos con la lista y se vuelve de toda esta lista a una sola palabra. No mintáis. Eso habla de una vida de transparencia, de familiaridad, de verdad, de sinceridad, de humildad, de sencillez. Cuando alguien está conectado con la vida y la misión de la iglesia y que comienza a crecer entre nosotros para que Dios haga su obra entre nosotros, hay una característica principal. Os haré como, que si no os hicieres como niños, no podéis ver el reino de los cielos. ¿Cómo es un niño? Transparente, familiar, honesto, sincero, dúctil, maleable, moldeable. Y eso es lo que somos nosotros en Cristo Jesús. Somos niños, sinceramente hablando, humanamente hablando, físicamente hablando, vueltos a nacer, para que Dios diga, de aquí en adelante ya no vas a mentir, ya no vas a vivir una mentira, así que no exageremos, ni pasemos un rumor, ni hablemos de un chisme, ni mucho menos digamos verdades que calumnian la vida de las personas, porque hay chismes que son verdades, hay chismes que son verdades, no todos los chismes son chismes. Mentiras, pues, hay chismes que son, pero nosotros no tenemos que estar pasando, esa no es nuestra labor, esa es la labor del diablo, hay que despojarse del viejo hombre, dice el versículo 10, y revestidos del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Versículo 12, vestidos pues, ¿me ayudan? Como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre. Así que cuando tienes a una persona paciente, sabes que tienes a una persona conectada con la vida y la misión de la iglesia y que por lo tanto es resistente. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios por medio de él. ¿Qué manera de Pablo conectar todo lo que Cristo hizo con la vida y la misión de la iglesia para que una iglesia, Colosas y ahora Conexión Vida Querétaro, sepa que todo tiene que ser hecho para el nombre del Señor? No es para Víctor Alviso. Menciono los nombres que estamos aquí porque servimos a Dios, ¿no? Pero no es para Néstor, ni para los pastores que hayan venido o que algún día vengan y los pastores, no es para nosotros. Estamos haciendo una obra importante para el nombre del Señor Jesucristo. Y nosotros somos el referente allá afuera y esta es la frase que nos tendría que caracterizar. Dar honor a Jesús en todo lo que hagamos. Dar honor a Cristo. Así que, puestos en pie, les animo a vigilar aquí la cámara que se está grabando nada más, pero les animo a ponerse en pie y hacer ahí un espacio para orar y leer estos dos últimos versículos, este versículo, y todo lo que hagáis. Así que Pedro, no te equivoques, voy a padecer por causa de ustedes y voy a morir y ser crucificado. Así que saduceos, no les voy a dar señales, las que ustedes piden, porque no es lo que ustedes creen, sino lo que es. Y fariseos, ni se pongan de acuerdo para atentar contra la iglesia, porque finalmente me voy a levantar de entre los muertos, porque sí hay resurrección de entre los muertos. Y ustedes, discípulos, no se trata del pan, se trata de que poca levadura leuda toda la masa. Así que vamos a dar un mensaje contundente en el sentido de que todo lo que hagas
sea para el Señor, porque esta visión de la vida y la visión de la iglesia es la completa, es la entera, es la que hace a los hombres realizarse como personas y nos logra felices. Pero esta otra, vívela y más bien adecúala a lo que Dios quiere para que no gobierne tu vida y te pierdas de lo que Dios quiere. No dejes lo bueno por lo óptimo. La vida y la misión de la iglesia, con este solo reto: permitir que Jesús sea el Señor de nuestras vidas. No es un funeral, porque esto es una celebración, independientemente del tono del mensaje en este día, que cierra nuestra serie conectando a las personas con la vida y la misión de la iglesia, pero justo es lo que nos hace falta a todos. ¿Qué palabra esa, no? Permitir. Bueno, Jesús dice: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. O ved a mí todos los términos de la tierra y ser salvos. En ese sentido, la Biblia y Dios es un Dios de invitación. Por eso, permitir, un infinitivo de decir: ¿vas a dejar que Jesús sea el Señor de tu vida? O en el proceso de la fe será: ok, sí, creo en Jesús, lo he escuchado históricamente. Tal vez sí, puede ser que sí sea Dios. Y por lo tanto asiento que hizo milagros y que de parte de Dios vino, nacido de la Virgen María, para salvar al mundo. Bueno, consideraría aceptarlo y ponerle mi fe en Él y seguirlo. ¿Seguirlo? ¿Estás seguro que seguirlo? ¿Vas a permitir que Jesús sea el Señor de tu vida? Eso es conectarte con la vida y la misión de la iglesia. Si no nos estamos siguiendo a Jesús, entonces retrocedamos las líneas. Puede que sea un verdadero salvo en Cristo, pero vivo como si fuera un religioso, porque los religiosos, después de aceptar la historia de Jesús, creen que verdaderamente es Dios, pero no le reciben en el corazón y menos le siguen. ¿Dónde estamos parados? ¿Somos de los que estamos aquí después de haber creído o somos de los que seguimos a Jesús? Lo cual implica amar, orar, leer, servir, dar, ayudar, amar sobre todo con misericordia, como justo Dios nos pide que hagamos. Y ahí está el desafío. Una sola cosa para un sermón tan largo en esta mañana. ¿Quieren cerrar sus ojos si gustan? Inclinar su rostro y orar, pidiéndole a Dios, a partir de la realidad que cada quien, incluso nuestros amigos de Facebook, estén y no viviendo, si es de la gente que históricamente sabe de Jesús, o de los que después de creer históricamente en Jesús, reconocen que es el Hijo de Dios y que es el único Salvador del mundo, y que ahorita en este instante quisiera pasar de esos dos puntos del recorrido y proceso de la fe a decir: confío en ti, Jesús, me apropio de la salvación. Hoy lo tomo como el día en que nazco espiritualmente, justo porque te invito a entrar en mi corazón y yo a confiar en ti. Pero si alguien ya estaba allí, igual hoy lo lleva a otro nivel y dice: sí, he creído y de hecho te he servido a mis términos y en mis formas, pero hoy te sigo, Jesús. Me conecto plenamente con la vida y la misión de la iglesia. Y si es así en el corazón, que las prioridades cambien, que la vida cambie y que Dios nos bendiga. Señor, te rogamos que así lo hagas en Cristo nuestro Señor. Amén.